estudiantes. Pues les saluda el profesor José Luis Vega Hernández a todos los alumnos de grado 11 y pues muy contento y muy agradecido con Dios por darnos esta nueva oportunidad de volvernos a encontrar así sea de manera virtual. Les mando un gran mensaje de apoyo y de fortaleza para que tengan la confianza plena en Dios, que saben que todo este tema del COVID-19 nos tiene a todos de pronto un poco confundidos y un poco de pronto no esperábamos nada de esto, pero tengan fe en Dios que muy pronto vamos a salir victoriosos en todo este caos y problemática. Recordando un poco de nuestras clases, sabíamos que en la semana teníamos dividida nuestra clase en dos grandes grupos de la química, ¿cierto? Dábamos 2 días de química inorgánica y 2 días de química orgánica. Pues en este espacio voy a tomarme a comenzar de la química orgánica, porque ustedes saben que la química orgánica es una de las químicas más importantes que evalúa el IFE. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la química orgánica. Primeramente vamos a definir lo que es la química orgánica. Saben ustedes que la química orgánica es la química encargada de estudiar todos los compuestos orgánicos, ¿cierto? Los compuestos orgánicos son aquellos que contienen dentro de su estructura el átomo de carbono. Entonces la química orgánica es la química de estudio del átomo de carbono. Entonces, para una definición un poco más acertada, tenemos aquí que la química orgánica es el estudio de los compuestos de carbono. El carbono no puede formar más compuestos que ningún otro elemento por tener la capacidad de unirse entre sí, formando cadenas lineales o ramificadas. Los átomos de carbono son únicos en su habilidad de formar cadenas muy estables y anillos y de combinarse con otros elementos, tales como hidrógeno, oxígeno, en el caso de los alcoholes, en el caso de los ácidos carboxílicos, nitrógeno, en el caso de las aminas, en el caso de los nitrilos, azufre, en el caso de los tioles y fósforos. Entender la química orgánica es esencial para comprender las bases moleculares de la química de la vida, la bioquímica. Recuerden que la bioquímica es la química encargada de estudiar las macromoléculas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que ingerimos a través de la digestión, ¿cierto? Las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, etcétera, entre otros. Entonces, tenemos, por otro lado, el metano es la molécula alcano más simple que puede existir en el tema de hidrocarburos. Entonces, SH4. La orientación que tienen estos hidrógenos en el espacio no puede ser de manera plana, formando un ángulo de 90 grados, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser de manera plana? Perdón, porque dentro de este hidrógeno y este hidrógeno y existe una serie de fuerzas intermoleculares que me permiten a mí que estos dos hidrógenos repelen entre sí. Entonces, por lo tanto, la molécula debe adoptar una forma más estable que le sugiera a ella o que sus hidrógenos se mantengan al margen uno del otro. Por lo tanto, la molécula de metano, los hidrógenos van a los vértices de un tetraedro, como lo ven aquí en la figura, formando un ángulo de 109.5. Aquí tenemos la misma molécula de metano, pero presentada por lóbulos. En la molécula del centro es carbono y estos que están alrededor son hidrógeno. Ahora, tenemos en los alcanos, principalmente los hidrocarburos que tienen enlaces sencillos, presentan una hibridación sp3. ¿Qué es la hibridación sp3? Recordemos que el carbono, su número atómico Z es igual a 6, ¿cierto? Tenemos que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. El primer nivel energético, 1s2, tiene sus 2 electrones, o sea que el nivel energético está lleno. El nivel 2s tiene sus 2 electrones. Recuerden que un spin es positivo y el otro es negativo.
Esto es determinado por los números cuánticos, eso lo vimos en clase. Y vemos que para formar el carbono, otro enlace que hace, como estos orbitales, el 2s y el 2p, están contenidos dentro del mismo nivel energético, en este caso el 2, ¿qué hace? El 2s le va a promover un electrón a 2p, combinando un orbital S con 3p, ¿cierto? El px, el py y el pz, formando la hibridación sp3. Eso es un poco, de manera general, lo que significa la hibridación sp3. Ahora, si vemos aquí vemos la forma de los orbitales. Vemos el orbital S, aquí está el px, aquí está el py y aquí está el pz. Entonces, un S se mezcla con un P, otro S se mezcla con otro P, otro S se mezcla con otro P y forman los tres orbitales híbridos sp3 con una distancia entre un orbital y otro de 109.5. Entonces, la hibridación sp3 es característica de enlaces sencillos. Es decir, abarca todo lo que tiene que ver con los alcanos. Ahora, orbitales sp. Los orbitales sp, por ejemplo, en este caso tenemos el átomo de berilio. Aquí tenemos el difluor de berilio y tenemos que el berilio tiene Z igual a 4, ¿cierto? Los Z igual a 4, tenemos que la configuración electrónica 1s2, 2s. Este 2s le va a promover un electrón al 2p, llegando un electrón acá, como vemos aquí. Y luego tenemos un orbital híbrido 2s con un orbital híbrido 2p. Entonces, un orbital 2s se mezcla con un orbital p, formando dos orbitales híbridos sp. Aquí tenemos los óvulos. Este es un orbital híbrido sp, un orbital híbrido sp. Aquí lo marcamos, sp, sp. Entonces, la molécula de berilio, el átomo del centro, tiene hibridación sp. Ahora, por el contrario, en química orgánica, los compuestos que presentan hibridación sp3 son los alquinos, ¿cierto? Los alquinos me presentan hibridación sp3 porque tienen enlace triple. Continuamos con la hibridación sp2. Como lo habíamos dicho anteriormente, el boro aquí, trifluoruro de boro, tiene aquí una configuración electrónica 2s y un orbital aquí, y este se va a mezclar con 2p, formando dos orbitales sp2. Aquí está un S, se mezcla con 2p y forma tres orbitales híbridos sp2. Entonces, en química orgánica, los compuestos que tienen hibridación sp2 son los alquenos. No se me puede olvidar. Los alquenos que presentan enlace doble. Aquí, en química orgánica y en las generalidades de la química, dependiendo de la unión de los enlaces, la molécula adopta una forma espacial. Por ejemplo, si es hibridación sp, son lineales. Es decir, aquí hay enlace triple. Si la hibridación es sp2, trigonal plana. Si son 4 sp3, tetraédrica. Y si son 5 sp3, 5 sp3d, se quiere decir que es bipiramidal trigonal. Esta forma espacial y octaédrica se utiliza mucho más que en química inorgánica, cuando nuestros compuestos como estos que se ven aquí, como estos que se ven acá, son compuestos inorgánicos. Entonces, la mayoría de esos de que adoptan esta forma octaédrica y bipiramidal trigonal son compuestos inorgánicos. Entonces nosotros vamos a tener en nuestra química orgánica molecular lineales, trigonal plánica, tetraédrica, hasta ahí. Ya esta forma bipiramidal trigonal y octaédrica se ve mucho más en química inorgánica. Entonces, las uniones químicas también se clasifican de acuerdo al tipo de orbitales que participan en el enlace, así como su orientación, enlace sigma y enlace pi. El enlace sigma, como lo habíamos dicho en clase, es un enlace que se da de manera frontal, es decir, el hidrógeno molecular H2
un hidrógeno 1s1 con otro hidrógeno 1s1, se da un enlace de manera frontal, formando el hidrógeno molecular. Entonces, el enlace sigma se forma entre dos átomos de un compuesto covalente debido a la superposición directa o frontal de los orbitales. Es más fuerte y determina la geometría de la molécula. Dos átomos enlazados comparten un par de electrones de enlace, aportando cada uno de ellos un electrón al par electrónico de enlace. El enlace sigma se simboliza con la letra S o en su defecto se simboliza con este símbolo, el símbolo sigma. Se manifiesta cuando se recubren dos orbitales. Ahora, por otro lado, tenemos el enlace pi, ¿cierto? Que el enlace pi es una superposición que se da entre dos orbitales p, o sea, una superposición de dos orbitales p, y entre ellos hay unas fuerzas intermoleculares que me hacen que se forme un enlace. Entonces, dando de pronto una definición un poco más aceptada, se forman después del enlace sigma, es el segundo o tercer enlace formado entre dos átomos debido a la superposición lateral de los orbitales p. Sus electrones se encuentran en constante movimiento. Es decir, que estos enlaces totalmente se están moviendo, es decir, son resonantes. Estos enlaces son resonantes. Ahora, dos lóbulos de un enlace pi. Como vemos aquí, esto es un orbital p, orbital p, orbital p. Vamos a llamarlo en este caso el px, px, py, py. Vamos a llamarlo pz mejor, pz. Entonces, la superposición que existe entre este orbital py y este pz va a formar que unos lóbulos de esta manera o unas interacciones que me hacen que se forme un enlace. Y vaya acá y se forme el enlace doble. Entonces, es muy importante recordar, que cuando hay un enlace doble, hay un enlace de tipo sigma y un enlace de tipo pi. Eso lo decimos en clase. Y cuando hay un enlace triple, hay un enlace sigma y dos enlaces pi. Entonces es muy importante saber eso, ya que por ejemplo en los alquenos un enlace sigma y un enlace pi, y en los alquinos un enlace sigma y dos pi. Ahora, entrando en materia, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. Los hidrocarburos se pueden diferenciar en dos tipos que son alifáticos y aromáticos. Los alifáticos a su vez se pueden clasificar en alcanos, enlace sencillo, recuerden, alquenos, enlace doble, y alquinos, enlace triple, según los tipos de enlaces que se unen entre sí los átomos de carbono. Entrando un poco más ya a fondo, tenemos lo que es la nomenclatura IUPAC, ¿cierto? La nomenclatura IUPAC es la que está encargada por un congreso de químicos orgánicos, que son los encargados de darle los nombres a los compuestos orgánicos. Un compuesto orgánico tiene un prefijo, que este prefijo me indica la cantidad, la sustancia principal y el sufijo. El sufijo me indica a qué familia pertenece. El prefijo me indica dónde están los sustituyentes. Por lo general, en una cadena de carbono tenemos primero que numerarla y luego colocar en ella el número donde se encuentran radicales de alquilo. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, el prefijo es la posición de los grupos funcionales y demás sustituyentes de la molécula. Sustancia principal, parte central de la molécula. La parte central de la molécula está regida por la cadena más larga. Es decir, la cadena más larga es la parte principal de la molécula y ella me determina el nombre de esa sustancia. Y el sufijo indica la familia
del grupo funcional a que pertenece la molécula. Por ejemplo, si es un alcano, la terminación ano. Si es un alqueno, la terminación eno. Si es un alquino, la terminación ino. Si es un alcohol, la terminación ol. Si es un ácido carboxílico, la terminación oico. Si es, por ejemplo, un tiol, la palabra tiol. Y así sucesivamente con los demás compuestos orgánicos. Los alcanos son hidrocarburos saturados acíclicos, ¿cierto? También se denominan parafinas porque tienen poca afinidad y son compuestos por enlaces sencillos carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Esto es muy importante. Sabemos que cuando hay enlace simple entre carbono-carbono y carbono-hidrógeno se trata de un alcano. La hibridación que presentan es Sp3 y su fórmula general está determinada por CnH2n, donde n es igual al número de carbono. Por ejemplo, si a mí me dice mi profesor o me dice alguien, me dicen en el IFE, por ejemplo, me dicen, yo tengo un alcano que tiene 5 átomos de carbono, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Entonces me toca reemplazar aquí en esta fórmula, donde tengo 2n más 2, donde n vale 5, de n vale 5, y reemplazo donde está la n, ¿cierto? 2 por 5, 2 por 5, más 2. Es decir, 2 por 5, 10, más 2, 12. Entonces, cuando un alcano tiene 5 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. De esa manera, yo puedo determinar, dándome el número de átomos de carbono, cuántos hidrógenos tengo. Y viceversa, ¿cierto? Si me dan el número de hidrógeno, también puedo saber cuánto es el número de carbono. Entonces, los alcanos son saturados completamente con hidrógeno. Seguimos, alcanos lineales. Se nombran mediante un prefijo que indica el número de átomos de carbono de la cadena y el sufijo ano. El más sencillo de los hidrocarburos es el metano, que está formado por un solo átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos el primer alcano, que es el metano, un solo átomo de carbono. Aquí tenemos D2, el D3, el D2 se llama etano, el D3 se llama propano, el D4 se llama butano, el D5 se llama pentano, el D6 se llama hexano, el D7 se llama heptano, el D8 se llama octano, el D9 se llama nonano y el D10 se llama decano. Como bien sabes, aquí en esta tabla vemos algo muy representativo en esta propiedad, el punto de ebullición, y vemos que, por ejemplo, cuando es un solo átomo de carbono, el punto de ebullición es menos 161 grados centígrados. Como bien sabe, a medida que va aumentando el número de átomos de carbono, el punto de ebullición, también va aumentando. Es decir, que un carbono que tenga, un alcano que tenga 20 carbonos, el punto de ebullición va a ser mayor al que tiene 10 carbonos. Y así sucesivamente. Es decir, el punto de ebullición va aumentando a medida que se va haciendo más larga la cadena de carbono. Es necesario recordar los nombres de los primeros 4, ¿cierto? Metano, etano, propano, butano son los 4 primeros. Los nombres de los miembros restantes tienen prefijos griegos que indican el número de átomos de carbono en las moléculas. Es muy importante estos 4. Estos son gases, el metano, el etano, el propano es el que usamos en los cilindros de las casas, y el butano es el que usan los mecheros, esos industriales usan butano. Estos 4 primeros son gases y son los más importantes a nivel de estudio de hidrocarburos alcanos. Entonces, los grupos alquilos. Los grupos alquilos son el resultado de que un alcano pierda un átomo de hidrógeno. No son compuestos por sí mismos, sino que forman parte de moléculas más grandes. Se nombran sustituyendo la palabra ano por la sustitución hilo. Es decir, el metano perdió un hidrógeno, metilo. El etano perdió un hidrógeno, etilo. El propano perdió un hidrógeno, propilo. El butano perdió un hidrógeno, butilo.
Resulta algo muy curioso con el propano, porque muchas veces el que pierde ese hidrógeno es el carbono de aquí de la mitad y me queda de esta manera. CH3, CA, CH, CH3, denominándose isopropil. Entonces, el propano me puede presentar dos grandes grupos radicales de alquilo, el propilo y el isopropilo. Alcano ramificado. Los hidrocarburos ramificados surgen a partir de la unión de grupos de alquilo, como lo vemos anteriormente. El metilo, el etilo, el propilo, el isopropil, el butilo, etc. Átomos de carbono internos en una molécula lineal. Veamos un ejemplo, donde se observa dos esqueletos de carbono. Esta molécula tiene 5 átomos de carbono, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene 12 átomos de hidrógeno. 3, 2, 7, 9, 12. Y de igual forma, esta molécula que tenemos aquí a nuestra derecha tiene el mismo número de átomos de carbono y el mismo número de átomos de hidrógeno. Es decir, que estos son isómeros de cadena, se denomina. Isómeros de cadena. Pero lo más importante que yo necesito que ustedes identifiquen en esta clase es que este compuesto es ramificado y este no es ramificado. Entonces, los compuestos ramificados son aquellos que su cadena es interrumpida por un radical de alquilo, ¿cierto? En su caso, este es metil. Seguimos. Para nombrar los alcanos se siguen algunas reglas, ¿cierto? Según la YUPA. La primera regla me dice, se busca la cadena contigua más larga de átomos de carbono que determine el nombre base del alcano. A continuación, se enumeran los átomos de carbono de la cadena comenzando del extremo que se encuentra más cercano a uno de los sustituyentes. Asignar número y tipo de sustituyente unidos a esta cadena principal por orden alfabético, precedidos del número del carbono al que están unidos. Y de un guión, a continuación se añade el nombre de la cadena principal. Recordar que se enumera siempre la cadena más larga de manera que los sustitutos tengan los números más bajos posibles. Si sobre un mismo átomo de carbono hubiera más de un sustituyente, se debe indicar la posición y el nombre del grupo de alquilo con el prefijo de la cantidad de sustituyentes presentes. Entonces, si tengo dos, se utiliza el prefijo di. Si tengo 3, se utiliza el prefijo tri. Si tengo 4, se utiliza el prefijo but. Si tengo 5, penta. Y si tengo 6, hexa. Así sucesivamente. Entonces, ejemplo. En el primer ejemplo vemos que, por ejemplo, aquí tenemos la cadena más larga es 1, 2, 3. Vemos que esta cadena es de 3. Vemos que esta cadena es de 3. Superior a eso vemos que esta cadena que está aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Es decir, que la cadena más larga es esta de 6 átomos de carbono. Entonces, ¿de qué lado nombramos la cadena? De este lado, en el carbono 2, tenemos una ramificación, ¿cierto? Que es un grupo radical alquilo. Y de este lado, del otro extremo, tenemos que en el carbono 1, 2, 3, 4, 5 me da la ramificación. Entonces tengo que buscar la manera que esta ramificación me quede en el numerito menor. Entonces aquí me queda en el carbono 2, la ramificación, el metil. Entonces, primeramente, ¿qué tengo que hacer? Colocar la posición donde se encuentra el radical de alquilo, ¿cierto? Tengo en el carbono 2, hay un ¿qué? Metil. Y luego nombro la base o cadena principal, que es el prefijo es, y luego la terminación ano, porque se trata de un alcano. En este otro ejemplo tenemos, por ejemplo, yo puedo buscar, vamos a nombrar así, a buscar la cadena más larga, y aquí la tengo señalada, pero yo voy a mostrar cómo se puede hacer. Entonces yo comienzo 1, 2,
3. Esta cadena es de 3 carbonos. Después comienzo 1, 2, 3, 4, 5. Esa cadena es de 5 carbonos, ¿cierto? Comienzo nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa cadena es de 6 carbonos. Entonces, como está señalado en la figura, la cadena más larga es de 7 carbonos. Entonces, encerramos nuestra cadena y vemos que a partir del extremo que está acá abajo, comenzamos a numerar de acá porque en el carbono 2 se encuentra una ramificación. Por el contrario, en la parte de arriba se encuentra que en el carbono 3 se encuentra la primera ramificación. Y recuerden que debo buscar que la ramificación me quede en el número menor, en este caso el número 2. Los radicales de alquilo se nombran en orden alfabético. Aquí tenemos un metil, un metil, un metil y aquí tenemos un etil. El etil viene primero que el metil por orden alfabético. Entonces nombramos primero en el carbono 3, se encuentra un ¿qué? Un etil. Ahora, en el carbono 2, en el carbono 4, en el carbono 5, tengo metil, metil y metil. Pero no puedo colocar la palabra metil, que tengo que utilizar un prefijo que me indique la cantidad de metil, en este caso tríada, porque son 3. O sea, trimetil, coloco la base de la cadena principal, que como son 7 carbonos, es la palabra et. Y la terminación ano, porque se trata de un alcano. Seguimos con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una molécula, y vamos a nombrarla. Buscamos la cadena principal, 1, 2, 3, de 3 carbonos. Pruebo con otra cadena, tengo que 1, 2, 3, 4, de 4 carbonos, ¿cierto? Después sigo con otra cadena, perdón, y tengo que 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que la cadena principal es de 5 carbonos. Posterior a eso, tengo que buscar que las ramificaciones me queden en el carbono menor, ¿cierto? Tengo aquí que en el 1, 2, 3 me queda una ramificación, por eso la nombro desde acá, porque en el carbono 2 tengo una ramificación. ¿Cómo la nombramos? Nombramos primeramente los radicales de alquilo. Aquí no tengo ningún problema porque solamente tengo metil y metil. Entonces colocamos el número en el carbono 2 y en el carbono 3. ¿Qué tenemos? Metil y metil, ¿cierto? Pero no puedo colocar la palabra metil. Debo utilizar un prefijo que me indique la cantidad de los metil. ¿Cuántos metiles tengo? 2. Como tengo 2, utilizo el prefijo di. Dimetil. Luego colocamos la base o cadena principal de cuántos carbonos es, de 5. Y tenemos acá en la tabla que cuando se trata de 5 se utiliza la palabra pen. Entonces colocamos pen y seguido a eso la terminación ano porque me indica que es un alcano. Entonces este compuesto se llama el 2.3 dimetilpentano. Ahora en sus casas ustedes van a hacer estos 3 ejercicios, el ejercicio A, el ejercicio B y el ejercicio C, y va a ser enviado con la actividad que se va a enviar con respecto a este módulo. Entonces yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí y continuamos en la próxima clase. Y recuerden que si tienes alguna duda me puedes escribir a mi correo, que es jvega2044 @hotmail.com. Dejamos hasta ahí. Seguimos en la clase siguiente. Vamos a hablar un poco de los ciclos alcanos. Entonces quiero que investigar qué son los ciclos alcanos,
y diferencia con los alcanos lineales. Diferencia con los alcanos lineales. Y cómo es su comportamiento con respecto al punto de ebullición. Punto de ebullición. La próxima clase vamos a hacer una pequeña conferencia, donde se estará hablando de estos 4 ítems. El taller, que son esos 3 ejercicios, deben ser enviados a mi correo en una hoja más tardar al día posterior a cuando vean este video. Muchas gracias, les quiero mandar un saludo y pues nos vemos muy pronto. Bye.